8 en punto de la mañana, 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si hay alguien ahí, a los que estén despiertos a esta hora de la mañana, en este día 8 de diciembre. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción. Felicidades a las Conchitas, a las Conchas, a las Inmaculadas. Hoy es un día grande en España, así que vamos a celebrarlo como es debido. La verdad es que prácticamente todo el país está de vacaciones, pero bueno, para todos aquellos valientes que ahora estén saliendo de sus casas o que vayan a hacerlo por el motivo que sea, sepan que aunque es una jornada de cielos poco nubosos, la lluvia va a seguir haciendo acto de presencia en algunos puntos, sobre todo en Galicia, donde a última hora va a entrar otro frente. En Madrid no ha parado de llover en toda la noche y el frío, bueno, pues ya es persistente. Podemos decir que en el centro peninsular nos movemos ya en ese margen de entre 8, 10, 11 grados, una jornada fresquita, mientras en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, ya en las dos islas, 24 grados. El tiempo es extraordinario. La mínima hoy la encabeza Cuenca, 1 gradito. Hasta hora de la mañana me acompaña Silvia Ribeiro para abordar una de las cuestiones, una de las noticias del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, faltan 23 días para despedir precisamente el año 23. Siguen creciendo la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o por sus exparejas. Tenemos un ministerio con una dotación económica que se ha multiplicado por 4 en los últimos años, con una de las mayores dotaciones económicas de las últimas partidas, y las cifras de asesinatos se siguen multiplicando. Ayer se reunían los ministerios de Igualdad y de Interior. Ya saben ustedes que siempre que acaba el año ambos ministerios suelen hacer el mismo numerito. Esto es algo a lo que ya nos tenía acostumbrada Irene Montero, y ahora al parecer con la nueva titular de Igualdad pues va a seguir esta costumbre. Se reunían a última hora del año para analizar el porqué de estos asesinatos, el porqué de este aumento de las cifras. Como decimos, el número de víctimas no deja de crecer. Es una de las herencias que nos deja la ministra Irene Montero, y bueno, hay un punto clave que es en el que quiere insistir tanto el Ministerio de Igualdad como el Ministerio del Interior, y es en la denuncia previa. En la denuncia previa prácticamente inexistente según la contabilidad que llevan los dos ministerios. Silvia. Sí, 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, 6 más que en todo 2022. Esta cifra además solo se había alcanzado una vez en los últimos 8 años, lo que demuestra que la existencia del Ministerio de Igualdad no ha logrado rebajar el número de víctimas. Con la presencia de Irene Montero en el gabinete, este cuadruplicó su presupuesto, pero las entidades más críticas con la gestión del Gobierno denuncian que el dinero no llega a las mujeres y que se destina sobre todo a cursos y a publicidad institucional. De las 55 mujeres asesinadas, 42 no habían presentado denuncia, pero 13 de ellas sí estaban inscritas en el sistema Biogen, aunque 8 de los casos estaban inactivos. Interior no ofrece una respuesta a por qué han fallado los sistemas de protección y derivan la responsabilidad al entorno de las víctimas. Tras su reunión de ayer, ni Ana Redondo ni Marlaska hacían autocrítica. Si tenemos una perspectiva histórica de lo que ha ocurrido desde que hay registros en 2003, lo que vemos es que sí que es verdad que hay años de repunte, pero partimos de que en 2003 los casos de asesinato por violencia de género eran 71. Bien fuera porque se había archivado el caso, bien fuera porque habían sido absueltos, bien fuera porque habían sido condenados y habían cumplido la pena. Pero vamos a tomar las medidas para mejorarlo. Bien, Jesús Muñoz es el vicepresidente de ANAVID, la Asociación de Ayuda a todas las víctimas de la violencia doméstica. Jesús, ¿qué tal está? Buenos días. Muy buenos días, pues un placer de nuevo estar aquí. Bueno, yo, claro, preparándome la entrevista que iba a tener hoy con usted, ayer me introduzco en la página web que tienen ustedes, anavid.es, para valorar, bueno, pues toda la documentación, la información útil que ustedes publican. Y claro, de entrada ya hay algo que me choca, ¿no? El Ministerio del Interior y de Igualdad están dando una cifra, 55 asesinatos, 13 denuncias por maltrato, son los datos que ellos están dando, 4 niños, mujeres, un hombre, tal. Y ustedes, sin embargo, dan 113 víctimas mortales, 11 niños, 70 mujeres y 32 hombres. Ya de origen
hay un problema, y es que los datos son absolutamente diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Jesús? Pues de sencillo, es la ocultación de una verdad, es la ocultación de que las mujeres también son asesinadas por otras mujeres, son asesinadas por un hermano, por cualquier otra circunstancia familiar, debido a muchos aspectos que el señor Marlaska y la señora actual ministra de Igualdad olvidan o ocultan, y es que hay aspectos criminológicos y sociológicos que no están siendo bastante rigurosos con la investigación de este tipo de sucesos. Hay algo que es sumamente importante y no quiero que se nos tache de algo que no es, porque como bien ha dicho usted, es la Asociación Nacional que ayuda a todas las víctimas, independientemente de su color, ideología, porque nos llegan víctimas de todos los lados. Y me gustaría arrancar esta primera contestación. Hay un titular del Mundo que dice, y esto es el resumen de lo que es la protección de las mujeres para el mundo político: Victoria y Marisol, la cara silenciosa de la violencia de género sobre la que alertan los expertos. Y entrecomillan estas dos víctimas reales, te animan a denunciar, pero luego te quedas sola. Y el dato incontestable es que el 80% de las mujeres que han terminado siendo asesinadas nunca habían interpuesto denuncia, pero todos los años interponen una media de entre 160 a 180.000 denuncias, de las que el 80% aproximadamente año tras año terminamos, entre los que he sido yo también afectado, siendo inocentes. Por tanto, se incentiva pública y políticamente la interposición de denuncias, porque lo que importa no es la vida de las víctimas, sino el dinero que se recibe por interponer denuncias. Claro, este dato que usted está dando es, desde luego, interesantísimo. Ustedes, desde la asociación, hablan, y me parece que hay que insistir también en esta cuestión, en un estudio de la violencia doméstica desde el punto de vista científico y no ideológico. Y para abordar las cuestiones desde el punto de vista científico, lo más importante, desde luego, son los datos. Y si partimos de un estudio de datos erróneo, lógicamente el diagnóstico será erróneo. Bajo su punto de vista, con los datos que maneja Anavid, ¿cuáles son las causas ahora mismo de la violencia doméstica? ¿Cuáles son los perfiles y en qué se tiene que insistir para atajar este problema desde el punto de vista social y sociológico, pero a todos los niveles y con todas las víctimas implicadas? Pues mire, una de las cuestiones que creo que es importantísimo es tener a sociólogos y criminólogos no con perspectiva de género, sino profesionales que sepan cuáles son las multidisciplinas que hay dentro del mundo de la violencia, porque hay desde estados de ansiedad y opresión. Mira, el otro día estábamos dando una charla en una facultad de la Universidad de Alcalá de Henares, la Facultad de Enfermería, y una de las ponentes arrimó uno de los datos que me parece muy importante y que parece que son, y perdónenme la expresión, como un poco chorradas, ¿no? Un lenguaje un poco coloquial. Un simple accidente de tráfico que produzca una fractura craneoencefálica está constatado científicamente que a largo plazo produce trastornos mentales y muchas veces produce ira. Cualquier persona que pueda entender desde el punto de la psiquiatría en España, lo que se consideran maltratadores, aproximadamente más del 33,8% de esas personas consideradas, entre comillas, maltratadores, son personas con enfermedades y trastornos mentales severos, en muchas ocasiones no han sido diagnosticados y cuanto menos medicados. Entonces, lo que no puede ser es que un señor con 81 años con Alzheimer mate a su mujer con demencia senil y se le trate como un asesino maltratador, cuando es un abandono más absoluto, no solamente del sistema, sino de las autoridades, que no han permitido que ese señor tenga una atención adecuada y no produzca, pues a lo mejor, la muerte de esta persona. Tenemos casos donde el maltrato animal por el caos informático se trasladan, por ejemplo, a asesinato de violencia machista. Tenemos también, muy importante, el dato del que 46% de los condenados, y no quiero que la gente malinterprete, el 46% de los condenados, y no son datos de Anavid, son datos que recogemos en Anavid contrastados con los medios de comunicación, que son ustedes quienes los lanzan. En este caso es de un medio de comunicación español en el que dice que el 46% de los condenados de agresiones sexuales en España tienen nacionalidad extranjera. Si tomamos este dato en contexto, con 8 o 10 millones de personas extranjeras, que no voy a dar nacionalidades porque no hace falta, frente a 46 millones de personas, que el 46% de los asesinatos y agresiones sexuales en este país a mujeres lo produzcan el 10% de la población,
la gente tiene que entender, y principalmente el gobierno, es que tenemos un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que habría que atajar? Pues en vez de tener un Ministerio de Igualdad, a lo mejor lo que hace falta es una secretaría, rebajar el grado, y ese dinero que ahorramos, gastarlo en profesionales de la psiquiatría, en profesionales de la criminología, que hagan un plan desarrollado con profesionales para advertir de cuál es el perfil psicológico psiquiátrico de este tipo de personas, porque hay multitud de aspectos. Es más, lo que está constatado a nivel científico es que en el ámbito de la pareja la violencia es bidireccional, y en el ámbito de la familia es multidireccional. Y con esto simplemente quiero darle una muestra de datos de diferentes estudios, de más de 500 que hemos podido recoger y que yo gustosamente se los voy a acercar si quieren. Estudios como Dunedin, Archer Canarial Journal, Rena Sommer, Women Offense, estudios que avalan que la violencia prácticamente más de un 60%, y no me lo invento yo, le puedo dar numerosos datos de cientos de estudios científicos que manifiestan que la violencia en el ámbito doméstico normalmente es iniciada en gran medida por la mujer. Ante ese tipo de cosas, pocas se pueden decir. Cuando tenemos cifras de que, por ejemplo, en el año 2022, por recogerles el último año, tenemos 182.065 denuncias. 182.065 denuncias es una media de 460 personas detenidas en este país cada día. Es decir, 9 autobuses llenan con detenidos, cuyo 80% terminan con un archivo, un sobreseimiento, una libre absolución, es decir, declarados inocentes en base a la Directiva Europea de Presunción de Inocencia, y solamente con la cifra de 137.862 personas terminan declaradas inocentes. De 182.000, 44.000 son condenados. De ahí el 60% son conformidades. Por tanto, el Ministerio de Igualdad, el gobierno actual y los que hemos tenido anteriormente, lo que tiene que tener claro es que esta ley no funciona. No funciona desde el punto de vista que no ha salvado ni siquiera el 10% de víctimas en los últimos 18 años. Eso es evidente con los datos en la mano, con los datos incluso que da el propio Ministerio, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Interior, que son unos datos que no son completos, podríamos decir así. Además, yo me voy a centrar incluso en los datos que solamente afectarían, en este caso, a las mujeres y a los niños, ¿no? 70 mujeres han contabilizado ustedes, porque como bien ha explicado al principio, hay violencia, por ejemplo, de nietos hacia sus abuelas, de mujer contra mujer, de hijos hacia sus madres, eso también sucede, y los niños, 11 niños frente a 4. ¿Qué es lo que está pasando con los más pequeños, que al final son los inocentes, ¿no? Los que más tienen que perder en este tipo de violencia doméstica? Los más vulnerables, pues mire, es algo que está constatado científicamente, y le voy a dar simplemente dos nombres de dos personas que tienen muchísimo rigor científico y detrás de sí una excelente carrera profesional, que no tienen que acreditar más que nada lo que llevan estudiando más de 30 años. Es Beatriz de Vicente y Paz Velasco, dos excelentes abogadas y criminólogas, que ya una de ellas ha manifestado en un programa de televisión que el 70% de los femicidios son a manos de madres. El problema es que cuando un niño es asesinado por su madre, tenemos el caso reciente, todos muy conocido, de Olivia, sí. Esa niña ha dejado de existir para las estadísticas de este Ministerio de Igualdad, porque cuando la niña es asesinada por su madre, no solamente no contabiliza las estadísticas, porque Irene Montero, en un comunicado al que se le hizo una pregunta muy explícita, es que ella no tiene competencias de estudiar los datos de asesinatos de niñas. Pero no solamente eso, sino que cuando la madre asesina se suicida, como en este caso en la cárcel, no existe ni asesino ni existe asesinado. Por tanto, solo el Ministerio de Igualdad, quiero que la población lo sepa, solamente existen niños que son los más débiles dentro de un ámbito doméstico, los más débiles, porque encima dependen emocional, física, psicológicamente del mundo de la protección, del punto de vista del más sencillo, depende en la mayor parte de las ocasiones cuando son niños de menos de 12, 13 años, niños con 6, 7, dependen de quien les maltrata, no tienen voz, no pueden denunciar, están solos, no tienen un 016, un 024, no tienen ningún teléfono donde puedan asistir, no tienen la capacidad de reflexión ni de madurez de poder denunciar que su madre o su padre les están maltratando.
Entonces, lo triste de todo esto es que ocultar que el 70% de los niños son asesinados en ámbito doméstico, cuya asesina es normalmente la madre, los datos están ahí. Lo triste es que no hay campañas multimillonarias como las que tiene el Ministerio de Igualdad para proteger a las personas más débiles, que son el futuro de nuestra sociedad. Y eso es lo triste. No, ahora la campaña publicitaria que va a lanzar el Ministerio de Igualdad, me imagino que estará al tanto, va a ir dirigida precisamente a ese entorno familiar, a ese entorno vecinal, que es el que quieren ahora que denuncie, porque como bien insistía usted, ahora la clave es aumentar ese número de denuncias por lo que supone, ¿no?, la denuncia en sí. ¿Qué países, según usted, me imagino que también lo tendrán estudiado, están haciendo bien las cosas en esta materia? Pues mire, cualquier país del entorno de la Unión Europea, no es que valoremos que lo hagan bien, es que en ningún país del mundo existe, y perdónenme la palabra porque no es mía, es del excelentísimo señor magistrado don Jorge Rodríguez Zapata. El único país del mundo que tiene una ideología con perspectiva de ideología de género, con derecho penal de autor, no solamente este es magistrado, sino la página 92 y 93 del informe del anteproyecto de la ley del Consejo General Judicial del 2004, establecen que en España se aplica el derecho penal de autor. En ningún país del mundo se aplica una legislación por razón de sexo. O sea, cualquier país de nuestro entorno, Alemania, Austria, con unas incidencias de asesinatos de mujeres que, ya les gustaría tener lo que tenemos nosotros, una media, y son asesinatos crueles, cualquiera de ellos, desde el 1 hasta el 52 o 53 que llevamos en España, es una barbaridad, que no nos podemos permitir como democracia. Pero en Alemania tienen 250, en Noruega a lo mejor tienen 378. Uno de los países más feministas del mundo, Suecia, Noruega, se han dado cuenta que estas ideologías o estos paradigmas de género no han solucionado nada, han incrementado. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por una cosa muy sencilla. Se está invirtiendo en la pirámide poblacional y como no tenemos gente porque vienen más de fuera que los propios que tenemos nosotros mismos, hay más muertes que nacimientos. Cuando metes una 182.000, si tengo aquí la cifra, 181.581 personas han obtenido nacionalidad, que son muy diferentes en nuestras costumbres, y por el amor de Dios no quiero que se malinterpreten mis palabras. Lo que tenemos muy claro es que si el 46% de los asesinatos hacia mujeres y agresiones sexuales son cometidos por personas extranjeras, siendo el 10% de la población, Noruega y Suecia se han dado cuenta de este problema. Se introduce, Javier, en esa cifra de los países de nuestro entorno el resto, digamos, de asesinatos, es decir, los asesinatos que ustedes contabilizan, ¿sí se introducen en las cifras oficiales de estos países? Me está usted diciendo claro. 200, 250 asesinatos. ¿Ahí se introducen estos datos que ustedes contabilizan y que en España los ministerios no lo hacen? Ahí se contabilizan los asesinatos exclusivamente de mujeres. Cuando hablamos de violencia doméstica, porque ningún país de la Unión Europea no tiene una legislación de violencia de género. Hablan de violencia doméstica, y la violencia doméstica hablan de asesinatos hacia mujeres de 250. Los homicidios hacia hombres son mucho más elevados, estamos hablando de entre 4 a 5 veces mucho más elevados, pero con las muertes más elevadas que las nuestras no aplican a la legislación de derecho penal de autor y persiguen y crean juzgados específicos de excepción para perseguir solamente a un sexo, porque como le digo, en Europa la violencia doméstica existe y es bidireccional en el ámbito de la pareja y multidireccional. Es decir, para que sepan ustedes de qué estamos hablando, solamente en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el año 2012, 9.000 padres denunciaron actitudes violentas y agresiones de sus propios hijos. Eso es la diferencia entre un país democrático que protege o quiere proteger con legislación a sus ciudadanos y quien... con este ejemplo entiendo que lo van a ustedes entender. El BOE de 8 de septiembre del 2005 especifica en su margen derecho, página 30.453, que se van a dar subvenciones en función de 3 parámetros. 1, número de denuncias interpuestas. 2, número de mujeres que se declaren maltratadas. Y 3, ratio de población extranjera, mujeres extranjeras en función del ratio de población de la zona local. Si a eso le suman ustedes que hemos recibido 24.000 millones de euros tan solo en el año 2012 de los fondos de cohesión de la Unión Europea, del programa basado en los costes de violencia de género por cada país, 24.000 millones de euros en España, y la Junta de Andalucía tan solo entre el 2014 y 2016 dilapidó 66.500 millones de euros, y lo pueden buscar ustedes en Google con el siguiente titular: 3 de cada 4 euros de la Junta de Andalucía fueron destinados a igualdad y protección de violencia de género. Les aparecerá la URL de la Junta de Andalucía
y verán que ese no es el camino. Subvencionar la interposición de denuncias no puede conllevar a que con 180.000 denuncias interpuestas todos los años, el 80% de las mujeres que han sido asesinadas nunca interponen denuncias. La pregunta es sencilla. ¿Por qué incentivamos constantemente la interposición de denuncias fraudulentas que retiran y roban, más que retiran, roban los recursos públicos a las verdaderas víctimas que terminan solas, abandonadas y asesinadas y que nunca han sido protegidas por ningún gobierno? Bueno, yo creo que la respuesta es evidente, ¿no? Y la estamos conociendo, ¿no?, a través de esta entrevista también. Jesús, por último, ¿qué hacen ustedes desde la asociación? ¿Qué ayuda prestan? Si alguien ahora mismo nos está escuchando y se encuentra en una situación de vulnerabilidad, de peligro, de angustia vital y se quiere poner en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mire, Anavid es una asociación sin ánimo de lucro que, por desgracia, aunque nos gustaría poder ayudar a cientos de personas, intentamos hacerlo todos los días. Es una asociación que no recibe una sola subvención, que solamente dependemos de que la gente de buen corazón quiera darnos una pequeña donación, y con eso hacemos todo lo que podemos, ayudando en lo que humanamente podemos. Toda la persona que necesite ayuda, mujer, hombre, abuelo, un niño, una persona homosexual, un transexual, que también, y con esto quiero hacer una pequeña puntualización, las mujeres homosexuales en el ámbito de las parejas lesbianas han denunciado en Europa que más del 47% de las mujeres sufren violencia. Estas mujeres no tienen el amparo de la protección jurídica, social, psicológica y del mundo del derecho que puede tener una mujer heterosexual. Por tanto, estamos recibiendo la petición de ayuda de muchas mujeres de colectivos LGTB porque se ven solas y desamparadas. Y para terminar, pueden ponerse en contacto a través de la asociación en anavid.es, en víctimas@anavid.es, y ahí vamos a darles el apoyo que desde nuestra humilde posición podemos hacer. La verdad es que la gente termina bastante contenta y bueno, pues nos están pidiendo la ampliación, ¿no?, de que podamos actuar en más campos. Tenemos a grandes profesionales de abogados, psicólogos que quieren colaborar, y de verdad que muchísimas gracias en este caso a ustedes que nos pueden dar voz y que la realidad al final siempre sale, ¿no? La verdad siempre hay que triunfar. Bueno, es que la verdad hay que contarla. Como decía el presidente del Gobierno esta mañana en una declaración que hizo ayer durante una entrevista, él se indignaba porque decía que muchas veces la mentira prevalecía, ¿no?, y que había que combatirla. Bueno, pues nosotros también la estamos combatiendo, lógicamente, con este tipo de información que estamos dando a la audiencia, por duro que sea escucharlo. Muchísimas gracias, Jesús Muñoz. Muchas gracias. A ustedes siempre. Gracias. Mil gracias, de verdad. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Pues, en fin, no tan bien como quisiera, aunque mejor de lo que cabría esperar. Muy buenos días, mi querida Rosana. Buenos días. Cuéntanos, hoy los tontos, madre mía, menudo. Yo pensaba, fíjate, que a lo mejor en este cambio de gobierno y tal, pobre Santiago, es que no va a tener, bueno, yo creo que no, es un festín, ¿no?, diario. Es un festín diario, esto, chica, es el no parar. Pues mira, María López Brea ha buceado en tierra firme el libro que le ha escrito Irene Lozano a Pedro Sánchez y se ha encontrado con lo que ella llama el delirio de Nerón Sánchez en su nuevo libro, en forma de una confidencia. Esta: siempre que salgo a la calle recibo mucho cariño. Bueno, es impresionante, ¿no? Es que Otelo Keep añadía en mi blog la siguiente explicación. En algún capítulo de su nueva obra literaria, Moncloa licita adquisición de psicotrópicos por el procedimiento de rápida adjudicación. Sí. Underhill, presidente que fue del Senado, reproduce en tono admirativo una reflexión de su ídolo. Desde que soy presidente del gobierno, la Constitución se cumple en todos los territorios de España. Cuando gobernó el PP hubo 2 referéndums ilegales y nos llevó a la mayor crisis institucional y territorial de la historia de nuestra democracia. Vayamos por partes siguiendo el magisterio de Jack el Destripador. La Constitución se cumple en todos los territorios de España, menos en las decisiones del presidente del gobierno. Aquí el único que la incumple soy yo. Cabría poner como ejemplo las 2 declaraciones de estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19,
Tampoco se cumplió en los nombramientos, vale decir, el de Pablo Iglesias para el control del CNI y el de Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española. Dice que cuando gobernó el PP hubo 2 referendos ilegales y se calla que tales referendos no los organizó el PP, sino precisamente los golpistas a quienes él ha elegido como socios. Naturalmente no fue el PP quien nos llevó a la mayor crisis de la historia de nuestra democracia, sino sus interlocutores en Ginebra. Alberto Garzón no deja de hacer el ridículo. Ahora hablando sobre la Constitución. Hoy los actos oficiales nos venden la Constitución y la democracia como un producto creado por brillantes prohombres, no mujeres de consenso. Ausente consideración al movimiento obrero, al Partido Comunista de España y a la lucha antifranquista, verdadero motor de la democracia. Javier Santamarta le explicaba las cosas en términos que este discapacitado pudiera entender. No se le puede llamar disminuido que Barmengol quiere cambiar el artículo 49 de la Constitución. A ver, querido, había en esas Cortes Constituyentes 27 mujeres, 21 diputadas y 6 senadoras. Entre ellas, entre las diputadas, una tal Dolores Ibarruri, la pasionaria, presidenta de un partido llamado Partido Comunista de España. De nada. Froilán I de España escarba en la entrevista que le hizo al gañán Angelines Barceló. Ahora dice Sánchez que se reúnen en Ginebra con Junts porque Puigdemont vive en Bruselas. En serio, y lo dice sin que le dé la risa. Es imposible ser más cínico y caradura. Le pilla a mitad de camino, ¿no? Es como... Claro, aquí cabe la posibilidad compartimos que también costes, sí. Su portentosa ignorancia para las cosas de la geografía, ¿no? Recuerda cuando él opinaba que, y así lo manifestó, que Almería y Cádiz eran provincias limítrofes. Sí. Bueno, o que también dijo que Soria era la ciudad natal de Antonio Machado. Bueno, esto suele pasar cuando viajas en el Falcon tanto, ¿no? Que al final las referencias geográficas... Pierdes las referencias geográficas, claro. Eso es. Bueno, Tavi Bontabarnia anotó: Sánchez reprocha a Susana Griso que dejara mentir a Aznar en su programa sin rebatirlo. El presidente sigue empeñado en dar lecciones de periodismo a la profesión, solo un día después de colocar al frente de la agencia EFE al que fue su primer secretario de Estado de Comunicación. No podemos dar por válida la mentira, Susana. Aquí el único que tiene licencia para mentir es mi persona, debería haber añadido. Pilar Díaz no comparte algunos entusiasmos que despierta a su paso Pedro Sánchez. Hay que subrayar una y otra vez, nunca serán suficientes, que la persona más tranquila, reposada, sosegada, risueña, impertérrita y hasta con ánimo festivo se llama Pedro Sánchez. Esto lo escribía Lucía Méndez. Y bueno, es una forma de verlo y de contarlo, claro. Después de nombrar a Miquel Iceta, un hombre sin estudios, embajador en la UNESCO, que es, como todo el mundo sabe, menos probablemente Miquel Iceta, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, ahora nombra embajador en la ONU a Héctor Gómez. Lo ha explicado mi querido Chencho Arias. Naciones Unidas es un asunto de extraordinaria complejidad, para enviar allí a un tipo que no tiene ninguna experiencia internacional. Bueno, pues es lo que hay. El sanchismo era esto. Bueno, fíjate hasta dónde ha llegado el asunto, que los criterios selectivos de Pedro Sánchez han mosqueado hasta a Jordi Évole, no digo más. Sí. Bueno, ¿y eso, pues sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, según lo dice él en Twitter, proponer nombrar a quien ha sido secretario de Estado de Comunicación de tu gobierno como presidente de la agencia EFE es muy mal ejemplo de lo que tiene que ser la gestión pública de la comunicación de un Estado. Ah, bueno, y eso lo dice hasta Évole. ¿Y él a quién pondría? Esto ya no lo dice. A lo mejor es que él estaba esperando ser él el responsable, el próximo responsable. No sé. Bueno, claro, en el sanchismo es que hay cola esperando a mí, elígeme a mí, maestro. Ahora, fíjate pues sí, tú la importancia del cargo con la implantación que tiene la agencia EFE en todo el mundo, ¿no? Especialmente en América Latina, ¿no? Claro. Es impresionante. Bueno, pues algo más, Santi.
Pues no, nada más, pero es que fíjate, también podría haber puesto a un analfabeto. Por lo menos tiene estudios medios, al menos que yo sepa. Bueno, sí, a un analfabeto funcional, sí, o a uno con carrera que no sabe leer. Sí, tenemos de todo. De todo tenemos, sí, Después de leer el informe PISA ya se te puede poner a cualquiera, en fin. Claro. Oye, Santi, que disfrutes del fin de semana. Gracias por haber estado ahí al pie del cañón durante todo el puente. Y lo nuestro es una permanente actitud de servicio. ¿Te vas a sumergir en tierra firme o no? ¿O pasas? No, ya te dije que yo, hasta que no lo termines y me lo mandes... yo ya me lo he leído. No me pienso gastar un euro en ese Haces bien, Santiago, haces bien. Así que nada, yo te lo envío, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, un abrazo, Santiago. Venga, un abrazo, hasta el lunes, que será otro día. Es preciso que olvides tus manías. Es La Mañana de Federico. 8:35 de la mañana, 7:35 en Canarias. Silvia, hoy tranquiler, ¿no? Sí, tenemos el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que siempre nos ayuda a dormir tranquilos, sobre todo a los propietarios de Madrid. Eligen ellos a los inquilinos, se ocupan absolutamente de todo. Tienen un teléfono de información gratuito que es el 920 20 11. 920 20 11. Es la agencia negociadora del alquiler que nos ayuda a dormir a pierna suelta, y eso, no te tienes que ocupar de nada, ni preocuparte del cobro, ni de elegirlos, que eso ya sabemos que te quita un peso encima. Tranquiler. Bueno, y los oyentes están tranquilos, seguro, o inquietos. Sus seguro, porque que nos las expresen, por favor. Para eso estamos. La actualidad está como está, Rosana, así que, bueno, lo primero, el teléfono, el 648 91 92 60, como todos los días. Hace unos minutos escuchábamos esa entrevista que le realizabas a Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid. Ofrecía unas cifras muy diferentes a las que nos están ofreciendo desde Interior y de Igualdad. Queremos preguntar a los oyentes por qué. Porque el Gobierno nos oculta las cifras reales en dos ámbitos de manera muy llamativa. Los datos referidos a agresores extranjeros y los datos que afectan a casos que se producen en parejas homosexuales y transexuales, que es importante. Incluso las cifras relacionadas con los menores, Rosana, que no se contabilizan cuando esos niños son asesinados a manos de sus madres, hermanas, abuelas, etcétera. Solo si son por parte de los padres, abuelos, son etcétera. Víctimas que no aparecen en la estadística, desgraciadamente, como nos contaba Jesús. Son los grandes olvidados, ¿no? Así es. Y como es viernes, pues vamos a intentar reírnos un poco. Bueno, lo que no es de risa es que hay elecciones a la vista de la esquina. No sé yo, te has arriesgado ahí, ¿eh? A la vuelta de la esquina, a principios de 2024, elecciones en Galicia y País Vasco. Se dice que Alfonso Rueda en Galicia las puede adelantar al mes de febrero. Y claro, tiene que haber unos rivales a los que enfrentarse, es lo suyo. Hoy leemos en las páginas del Mundo que en Podemos, ahora que han roto ya con Sumar, se baraja como candidata a la Junta de Galicia el nombre de Ángela Rodríguez Pam. Mano derecha, muy ligada además al Ministerio de Igualdad, efectivamente, que no es de WhatsApp. No sé yo, entre Marta Lois, está quedando un panorama. En fin, en Galicia, desde luego, os vais a reír si consiguen entrar en el Parlamento. Hasta el momento no lo han conseguido. Por eso digo. Bueno, pues oye, muy interesante. A ver cuáles son los candidatos que les parecen a los oyentes. Al filo de las 10, si te parece, les escuchamos. Muy bien, pues vamos con nuestra tertulia hoy con Alejandro Vara, Eduardo Inda y Carlos Cuesta. Es La Mañana de Federico. Es Radio.